Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky, el profesor Antonio Alayo, que es el profesor de Historia, y el día de hoy vamos a continuar desarrollando los antiguos pobladores peruanos. Ya en la clase anterior hemos visto el periodo lítico, el día de hoy vamos a ver el periodo arcaico. Y vamos a dividirlo en arcaico inferior y arcaico superior. En este periodo lítico, si recuerdan, los pobladores peruanos son nómades, son errantes, son cazadores. Y en el periodo arcaico inferior van a practicar la horticultura y en el arcaico superior ya se vuelven sedentarios. Vamos a empezar entonces con el periodo arcaico inferior. Durante este periodo, el hombre, como les digo, va a ser horticultor. Eso quiere decir que ya empiezan a tener algunos indicios de la agricultura. Son los primeros intentos por cultivar. Se va a pasar ya de caminar, de ser errante, a un periodo donde empiezan a vivir en aldeas, en pequeñas cuevas, por lo general en forma circular, de forma cónica, chozas. Entonces ya empiezan a vivir así. Aparecen la especialización de la pesca, de la caza, se da la transhumancia, que es un hábitat seminómade. Si en el lítico era nómade, aquí es seminómade. Construyen el primer instrumento musical, que es una flauta de huesos, y los primeros cultivos ya se empiezan a dar, y entre ellos los primeros cultivos del Perú fueron los pallares y los frijoles. Aquí tenemos una pregunta sobre el periodo arcaico y menciona: ¿son características del periodo arcaico el nomadismo? ¿Eran nómadas? Ya no son nómades en el periodo arcaico. Instrumentos líticos, ese es del periodo lítico. Primeros intentos de la agricultura, eso se llama horticultura. Por lo tanto, esa sería la alternativa del periodo, de esta pregunta. Alternativa C. Vamos a mencionar los restos más importantes de este periodo. Y tenemos al hombre de Guitarrero, o también llamado hombre del río Santa, que fue encontrado en el departamento de Ancash por Thomas Lynch. Es considerado el primer horticultor del Perú. Tiene una antigüedad de 8500 años antes de Cristo aproximadamente. Destaca por el cultivo del frijol, que sería el más antiguo del Perú, porque ya sabemos que empieza la horticultura. Puntas de lanza, sobre todo de percusión y pulido, y es considerado el primer horticultor de América. También tenemos al hombre de Paracas o Santo Domingo, porque fue encontrado en el departamento de Ica, en Paracas, por Federico Engel. El descubridor es Federico Engel. Es considerado el flautista más antiguo de América, o el músico más antiguo de América, porque había construido una flauta de hueso y con eso él podía tocar, hacer música. Por eso se le considera el flautista más antiguo de América. Tiene una antigüedad de 7000 años antes de Cristo aproximadamente. Es el habitante más antiguo de la costa. Se dice que ya era un pescador especializado, porque al vivir en el departamento de Ica, como ustedes pueden observar en el mapa, a orillas del océano, pues se dedicó a la pesca y construye la primera red de pesca, y esa se convertiría en la red de pesca más antigua de América. Y también va a construir el primer instrumento musical, que habría sido una flauta de hueso, y eso le permite ser el primer músico o el músico más antiguo de América. También tenemos al hombre de Yahuamachay, que fue encontrado en el departamento de Ayacucho por Richard Magneish, y es el primer domesticador de camélidos, al igual que el hombre de Tedermachay.
que es el primer domesticador de auquénidos, también llamados camélidos. Los camélidos principalmente son las llamas y los auquénidos ya tendríamos al guanaco, la alpaca, la llama y la vicuña. El hombre de Yaumachay tiene una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo. Se encontró huesos de camélidos porque los domesticó y practicó también la horticultura. El hombre de Telermachay fue encontrado en Junín. Como se puede observar en el mapa, está pintadito de rojo el departamento de Junín, y su descubridora es Daniel Lavalle. Tiene una antigüedad de 4.500 años antes de Cristo aproximadamente. Su ubicación exacta en el departamento de Junín es en San Pedro de Cajas, Tarma. Ahí fue encontrado y desarrolló la pachamanca con la carne de los camélidos. Se considera el pastor de camélidos. Tenemos la pregunta que dice: Telermachay fue descubierto por Daniel Lavalle. Muy bien. Alternativa C. Ahora tenemos al hombre de Chilca, que fue encontrado en el departamento de Lima por Federico Engel. Como se puede observar en el mapa, Lima está pintado de rojo. Allí fue encontrado el hombre de Chilca. Es considerado el primer camotero del Perú. Tiene una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo aproximadamente. Se menciona que él ha cultivado camote, payares, calabazas. Vivían en chozas redondas sin forma cónica y se menciona que domesticaron al perro. Primer camotero y el primero en domesticar al perro. Luego está el hombre de Piquimachay, que fue encontrado en Ayacucho por Richard McNeish. Ahí está Ayacucho pintado de rojo, y se dice que él habría sido el primero en domesticar al cuy. Vivió hace 4.500 años antes de Cristo aproximadamente y practicó la horticultura y se le considera como el primer cunicultor. ¿Qué es la cunicultura? Es la cría de conejos. Domesticó al cuy y crió conejos. La pregunta dice: Chilca fue descubierto por Federico Engel. Alternativa E. Ahora tenemos el periodo arcaico superior o periodo sedentario. Si en el periodo lítico iban de un lugar a otro, eran errantes. En el periodo arcaico inferior eran seminómades, vivían ya en aldeas, pero por poco tiempo, luego se iban a otro lugar. En el periodo arcaico superior se establecen en lugares, se convierten en sedentarios, viven en un solo lugar, se convierten en agricultores, ya trabajan la tierra, desarrollan actividades artesanales, quiere decir que ya hacen sus propios objetos artesanales. Tienen los primeros centros de culto porque ya creen en seres diferentes, superiores a quienes le rinden culto. La aparición de la primera ciudad, recordemos que en este periodo se encuentra Caral y Caral es considerada la ciudad más antigua de América, y ya tienen una organización social, que quiere decir que ya se van diferenciando las clases altas de las clases inferiores. Aquí encontramos también una pregunta que dice: son características del periodo arcaico superior excepto el nomadismo, es sedentario, es agricultor, es religioso, vive en aldeas. La que no sería característica es la alternativa A, porque ya no es nómade este hombre. Hace 5.000 años se formó en el Perú la civilización más antigua de América, que ya había encontrado la manera de coexistir con el planeta. Caral, ciudad construida sobre tierras seriazas por encima de las tierras productivas del valle. Una civilización que supo desarrollar un modelo sostenible de habitabilidad en la costa norcentral peruana, en armonía con el medio ambiente, el uso de los recursos y la búsqueda de energía para una mejor calidad de vida de todos sus habitantes. Esta civilización escogió la cuenca de Supe, una tierra fértil, cerca de los recursos del mar y en un lugar estratégico para el intercambio interregional.
Sobre terrazas fluviales y aluviales, encerradas por cerros de la cordillera, eligieron los espacios donde establecieron 25 centros urbanos, de los cuales sobresalen 7 asentamientos y uno, el más destacado, la ciudad sagrada de Caral, también ubicada sobre una terraza que la protegía de posibles desastres naturales, inundaciones, aluviones o huaicos. Esta antigua civilización fue capaz de construir vías y rutas de intercambio con calles internas y caminos interurbanos e interregionales. Los poblados más extensos están cerca de vías de acceso a los valles vecinos y trazaron estas en quebradas con dirección perpendicular al valle. Otras vías a través de la cuenca para el contacto con poblaciones de otras culturas de la sierra y la selva. También supo construir sosteniblemente utilizando piedra y madera de árboles que ya habían muerto, evitando así la deforestación y reutilizando espacios ancestrales, construyendo edificios nuevos sobre los más antiguos. Crearon técnicas sismorresistentes como las xicras, bolsas de fibra vegetal que contenían piedras y que daban mayor estabilidad a las estructuras de los edificios frente a los movimientos sísmicos. Además, sus sistemas de construcción también incorporaban el manejo de residuos secos. Los antiguos habitantes de Caral utilizaron los desechos y la basura de las casas como relleno en las construcciones. También utilizaron el efecto físico que ahora conocemos como principio de Venturi para mantener la intensidad del fuego en los fogones a través del uso de la energía del viento. También aprendieron a manejar la energía solar para secar sus alimentos. Garantizar una buena alimentación para sus habitantes fue primordial en esta civilización, que generó un importante intercambio de productos entre los habitantes del litoral y del valle, aplicando técnicas de deshidratación de peces, moluscos y vegetales. Las poblaciones del litoral de Supe, en la ciudad pesquera Áspero, aprovecharon los abundantes recursos del mar para asegurar su subsistencia e intercambiarlos por productos del valle, en particular por algodón. De igual forma, supieron manejar el agua subterránea a través del sistema de puquios, que garantizaba que este recurso estuviese siempre disponible cuando el río estaba seco. Caral fue una civilización que priorizó un sistema de organización social colectiva, evidenciado en el uso de espacios públicos, donde se realizaban festividades, ferias o ritos. Una gran plaza fue el espacio de integración de la ciudad. Habían también plazas circulares que fomentaban la igualdad entre grupos de personas, un principio primordial en una ciudad sostenible. Hoy, miles de años después de Caral, las ciudades que crecen en busca de la sostenibilidad pueden aprender de los aciertos de una civilización que en el pasado ya había encontrado la manera de coexistir con el medio ambiente. La inspiración para un futuro sostenible que queremos construir está en Caral, la primera ciudad sostenible de América. Ahora tenemos los principales restos del periodo arcaico superior o periodo sedentario. Y vamos a empezar por el hombre de la tablada de Lurín. El hombre de la tablada de Lurín es considerado el primer poblador sedentario del Perú. Este poblador se va a encontrar en el departamento de Lima, como se puede observar en el mapa, y fue descubierto por Josefina Ramos de Cox. Se dice que tiene una antigüedad de 4.500 años antes de Cristo aproximadamente, y encontramos ya los restos de una aldea. Se encuentran raspadores y morteros de piedra, que son armas líticas, herramientas líticas, y cubículos subterráneos, como se puede ver en la imagen, donde ellos ya se encontraban habitando por mucho tiempo. Por eso se le considera el primer sedentario del Perú. Luego vamos a tener al hombre de Caral, que también fue encontrado en el Lima, en el Valle de Supe, para ser más exactos, en el Valle de Supe, y fue descubierto por Ruth Shade. Tiene una antigüedad de 3.500 años antes de Cristo, y como hemos visto, esta cultura o este hombre de Caral convive con la naturaleza, porque creó su ciudad
sagrada que es Caral y es considerada la ciudad más antigua del Perú y de América, la construye en armonía con la naturaleza. Como hemos podido apreciar, era una hermosa ciudad donde se construyó para que tenga contacto y no destruya la naturaleza. Ruth Shadi, cuando descubre Caral, se da cuenta que esta constituye la primera civilización del Perú, porque este hombre de Caral tiene todas las manifestaciones culturales, excepto la cerámica. Tiene el complejo urbano más antiguo del mundo, la ciudad sagrada de Caral. Es considerado el primer estado teocrático, eso quiere decir que ya adoran, ya tienen un dios. Teo es Dios, Kratos es gobierno, gobiernan en nombre de Dios. ¿Y a quién le rinden culto? Si ya son un estado teocrático, creyentes, le rinden culto al fuego. El fuego sería el dios de los Caral. Se dedicaron a la agricultura, a la pesca, al comercio. Como hemos visto también, se menciona que ellos han comercializado con los distintos pueblos que vivían cerca a ellos y con los pueblos que vivían en el Ande. Podrían cambiar pescado seco tal vez con la carne de camélidos del Ande o con las cosechas del Ande. Ese es el hombre de Caral, una de las civilizaciones o una de las culturas más importantes y más antiguas. También en el periodo sedentario vamos a encontrar al hombre de Cerro Paloma. El hombre de Cerro Paloma se encuentra en Lima, en el departamento de Lima, como se puede observar en el mapita del Perú. Lima está de rojo, y fue descubierto por Federico Ramo de Cox. Se le considera el primer arquitecto del Perú. ¿Por qué se le considera el primer arquitecto del Perú? Porque va a construir una muralla, un recinto cuadrangular donde se puede apreciar ciertas características comunales que vivieron en comunidad. Está amurallado, por eso es que ya se le considera el primer arquitecto del Perú. Vivió hace 4000 años antes de Cristo. Sin embargo, tampoco conocieron la cerámica. Luego tenemos al hombre de Cotox, que fue encontrado en el departamento de Huánuco. Como se puede observar en el mapita del Perú, Huánuco está pintado de rojo, y fue descubierto por Izumi Shimada. Izumi Shimada descubrió el templo de las manos cruzadas. Y si Cerro Paloma es considerado el primer arquitecto del Perú, el hombre de Cotox es considerado el primer arquitecto religioso del Perú, porque el templo de las manos cruzadas es un templo religioso, y eso permite decir que ellos ya tenían una religión establecida. Por eso son considerados los primeros arquitectos religiosos. Tiene una antigüedad de 4000 años antes de Cristo. El templo de las manos cruzadas se ubica en la cueva de las lechuzas en Huánuco. Se construyó el templo religioso de las manos cruzadas, que no solo va a ser el templo más antiguo del Perú, sino también de América. Templo religioso, ¿ya? Porque no hay que confundir que Caral es la que tiene el templo, la ciudadela más antigua de América, pero el templo religioso es el de Cotox. Es el primer escultor. Como ustedes pueden observar en la imagen, hizo una escultura de manos al ingresar al templo, por eso las manos cruzadas. Y se dice pues que ya tenía una religión institucionalizada, que quiere decir que ya se dedicaron a la adoración a un ser superior. Y por último, en el periodo sedentario vamos a encontrar al hombre de Huacaprieta. Y como ustedes pueden observar, se desarrolló en el departamento de La Libertad, en nuestro departamento, en el valle de Chicama. Fue descubierto por Junius Beer, tiene una antigüedad de 4000 años antes de Cristo aproximadamente. En el valle de Chicama se encontró un mate tallado, como se puede observar en la imagen.
Este mate tallado se le llama mate pirograbado, porque como ustedes pueden ver, tiene ciertos detalles de grabado. Y por eso se le considera el mate pirograbado. Y también se encontró en el Valle Chicama restos de tejidos. Y en esos tejidos, por lo general, se observa cóndores y se observa felinos. Aquí podemos observar en la imagen un cóndor estilizado. Eso es lo que se encuentra en el Valle Chicama. Eso es lo que se encuentra en el hombre de Huaca Prieta. Se dice también que practicó la pachamama. Entonces, considerado el tejedor más antiguo del Perú, se encontró un mate pirograbado y practica la pachamama. La pregunta dice, ¿el hombre de Huaca Prieta se caracterizó por formaliza la vida sedentaria? No. Recordemos que el primer sedentario del Perú se llama el hombre de la Tablada del Urín. ¿Sus restos fueron ubicados en el Valle Chicama? Sí. ¿Cultivaron pacaes, frijoles y payares? Sí, pero ellos no son los primeros cultivadores. Ya recordemos que el primer horticultor del Perú, el que va a empezar a cultivar frijoles, es el hombre de Guitarrero o del Río Santa. Entonces, esa tampoco. ¿Confeccionaron mates pirograbados? Obviamente, estamos observando el mate pirograbado y son los primeros indicios del arte textil. Allí está también el arte textil. Entonces, sería 2, 4 y 5. Alternativa E. Así hemos llegado al final de el estudio de los primeros pobladores del Perú, de los más antiguos. Debemos recordar, como les he dicho, el nombre del hombre más antiguo del Perú, su descubridor, el departamento en el que fue encontrado y lo más importante. Por ejemplo, hemos visto la etapa arcaica inferior, donde se encuentra el hombre de Guitarrero, que fue descubierto por Thomas Lynch, que vive en el departamento de Ancash, que vivió en el departamento de Ancash y que se le considera el primer horticultor del Perú. Luego el hombre de Paracas o Santo Domingo, que fue descubierto por Federico Engel en Ica y se le considera el músico más antiguo de América. Está también el hombre de Chilca, que fue descubierto por Federico Engel y es considerado el camotero más antiguo del Perú. En el grupo sedentario superior, los más importantes son el hombre de la Tablada de Urín, que fue descubierto por Josefina Ramo de Cox en Lima y se le considera el primer sedentario del Perú. Luego está Caral, descubierto por Ruth Shadi en el Valle de Supe en Lima, donde se va a considerar como la civilización más antigua del Perú y la que construyó el complejo urbano más antiguo del mundo. Luego tenemos al hombre de Cerro Paloma, que fue descubierto por Federico Ramo de Cox en Lima y se le considera el primer arquitecto del Perú, pues construye una muralla. Luego está el hombre de Cotosh, que fue descubierto por Seiichi Izumi, aquí en Huánuco, a quien se le va a considerar el primer arquitecto religioso del Perú por el Templo de las Manos Cruzadas. Y por último hemos visto a Huaca Prieta, que fue descubierto por Junius Beer en el Valle Chicama, en nuestro departamento, en La Libertad, y es considerado el tejedor más antiguo del Perú, porque tenía tejidos donde ellos podían expresar figuras como cóndores estilizados, felinos, etc. Y también tiene el primer mate pirograbado, ya eso es indicios de cerámica. Hemos visto lo más importante de cada uno de ellos y el lugar donde ha sido encontrado y el descubridor, que es importante. Aquí hay una pregunta con la cual terminamos, que dice: la ciudad sagrada de Caral, ubicada en el valle del río Supe, provincia de Barranca, fue descubierta. ¿Quién descubre Caral? Ruth Shadi. Alternativa C. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.